Buenas tardes, Dios les bendiga. Dios les bendiga. A ver si hay gente de aquel lado, ¿ah? ¿Cómo están todos? ¿Cuántos están en victoria? Pero cuidado, los escucha el jefe, ¿no? Bien, ya vamos a comenzar. ¿Qué tal ha sido la experiencia de las clases, no? ¿Cómo se han sentido? Qué bueno. Yo sé que es un desafío. Estudiar la palabra es un desafío, pero es un desafío que trae mucha bendición. ¿Cuántos creen que va a haber mucha bendición para nosotros por estudiar su palabra? Saben, en el devocional conversábamos mucho y decíamos que es de suma importancia poder estudiar la palabra porque eso es lo que nos va a mantener en un lugar de seguridad. Al conocer la palabra de Dios, obviamente ahondamos en la naturaleza de quién es Dios y también aprendemos a defendernos de esos mensajes que están por allí que buscan distorsionarnos, ¿no? Y uno de esos mensajes que está por allí rondando mucho y que promueve un ataque sistemático a todo lo que tiene que ver con Dios es acerca del propósito del ser humano. Y por eso la importancia de que nosotros estudiemos acerca de esto, porque realmente hay un propósito muchísimo más grande del que nosotros nos podemos imaginar, que estuvo en el corazón de Dios desde la eternidad y va a estar hasta la eternidad para que eso se cumpla en nosotros. Amén. Dice acá el tópico 7, la razón de todo. Dice, la meta única del universo es exhibir la gloria de Dios. Es la razón por la que todo existe, incluyéndolo a usted. Dios creó todo para su gloria. Sin la gloria de Dios nada existiría. Aquí hay varias premisas que son bastante importantes. Adelante, bienvenidos. En primer lugar, dice, la meta única del universo es exhibir la gloria de Dios. En el principio de los tiempos, o incluso antes de que el tiempo existiera, porque vuelvo y les repito, la eternidad no tiene que ver con algo que dura mucho, la eternidad tiene que ver con algo que es atemporal. Y desde el principio, el Señor nos enseña que Él resplandecía en su propia gloria, habitaba en un ambiente de santidad, incluso hay uno de los salmos que lo refleja, dice al alto, sublime. Y es importante que nosotros comprendamos de que desde el principio de los tiempos, desde incluso antes que la creación, fuese ya llegó metralleta, nos dimos cuenta. Antes que la creación fuese un hecho como tal, se pudiese consumar físicamente, había algo en el corazón de Dios. Incluso cuando nosotros estudiamos en Juan capítulo 1, dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, era con Dios. Correcto. O sea que había un plan desde el inicio de Dios para la creación del ser humano. Y por eso es que nosotros debemos tener en cuenta que todo lo que está creado tiene un propósito fundamental que es traer gloria al Señor. Es darle adoración al Señor. Nosotros pudiésemos definir la gloria como un montón de cosas. Pudiésemos decir que la gloria de Dios tiene que ver con el poder de Dios. Hay gente que lo relaciona. Pudiésemos decir que la gloria de Dios tiene que ver con su nivel de perfección, con su nivel de estar sobre todas las cosas, ¿no? Dice que Él es el Altísimo. Entonces, de repente por allí nosotros pudiésemos comprender de qué se trata cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. Dice, Dios creó todo para su gloria y sin la gloria de Dios no existiría nada. Ahora bien, la gloria de Dios es la esencia de su naturaleza. Fíjese que esto me encanta. Dice, el peso de su importancia y el resplandor de su propio esplendor. Cuando nosotros hablamos acerca de la gloria de Dios, hablamos de la propia naturaleza de Dios, de quién es Él. Y por eso es importante que nosotros comencemos a dar pasos firmes en el conocimiento de quién es Dios. Porque muchas veces llegamos al Señor, el hombre que estuvo crucificado al lado de Jesús, realmente él no entendía absolutamente nada de esto. Él no sabía lo que era la gloria de Dios, él no entendía de repente los conceptos básicos que quizás nosotros dominamos en este tiempo, sobre qué es la salvación, sobre qué es la redención, sobre a dónde vamos. De repente él no lo sabía. Y eso nos muestra de que para acercarnos a Dios realmente no tenemos que conocer mucho. Ahora, la ventaja que este hombre tenía es que él iba a morir. Y lo digo como ventaja porque él no iba a tener una vida más larga después de eso. Allí se cerraba
Y Jesús le da una promesa y le dice, te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros nos tocó del otro lado. Gracias al Señor, nosotros no estamos en la cruz. Gracias al Señor, a menos que alguien tenga planes, nadie va a morir hoy, ¿ok? Entonces nosotros sí nos toca aprender acerca de la naturaleza de Dios. A nosotros sí nos toca relacionarnos con Dios, porque si nosotros queremos crecer, obviamente para cumplir su propósito debemos conocer a ese Dios por el cual el propósito que queremos cumplir. Bien, Ricardo, la siguiente, por favor. Ahora usted se preguntará, entonces, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios? Aquí dice, Jesús le dijo al Padre, te he traído gloria aquí en la tierra al hacer todo lo que me dijiste que hiciera. Y aquí me quiero detener. Una de las formas en que nosotros podemos dar gloria al Señor, en primer lugar, es reconociendo quién es Dios. Y luego que reconocemos su autoridad, que reconocemos su señorío, que reconocemos su grandeza, bienvenidas, que reconocemos su grandeza, entonces eso va a traer como consecuencia el hecho de que nosotros tengamos obediencia al Señor, que es una de las cosas que Dios más desea de nosotros, porque nosotros regularmente estamos en una disyuntiva entre obedecer las cosas de Dios o hacer lo que mi alma quiere. Muchas veces nos encontramos en esa Y, donde debemos tomar una decisión. ¿Será que tomo lo que Dios está diciendo que haga o será que me voy por lo que mi alma está diciendo que haga? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces nuestra alma va a estar opuesta totalmente a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí se comprende eso? Lo repito, muchas veces nuestra alma, ¿quién es nuestra alma? ¿Qué es el alma? Mis sentimientos, mis emociones, el yo quiero, el yo siento, el yo pienso. Y muchas veces nuestra alma se va a oponer a lo que Dios quiere para nosotros, o a la voluntad de Dios, o a lo que Dios quiere transmitir en nuestras vidas para que nosotros cumplamos. En pocas palabras, obediencia. Muchas veces nuestro yo va a oponerse a la obediencia en Dios. Les pongo un ejemplo. Todo el mundo sabe que la infidelidad es algo que está en contra de Dios. ¿Sí? Lo tenemos claro. Vamos a poner algo menos heavy. Vamos a hablar de mentir, por ejemplo. Todos sabemos que mentir está mal. Todos lo sabemos, lo tenemos claro. Pero ¿cuántas veces en el día se nos presenta la oportunidad para poder caer y decir alguna mentira? Un montón de veces, ¿sí o no? O solamente me pasa a mí, yo soy el que está equivocado. Nos pasa a todos en cosas muy simples y sencillas. Como, bienvenido hermano, como por ejemplo, ¿ya hiciste esto? De repente la esposa le dice al marido, ¿ya botaste la basura? Y sí, ya la boté. Y resulta que no ha botado nada. Todavía está el pote de la basura lleno. Y fíjese que son cosas muy sencillas, pero nosotros son cosas que debemos atender. Porque cuando no obedecemos al Señor y colocamos nuestro bienestar, y lo pongo entre comillas porque no hay mayor bienestar que hacer la voluntad del Señor, queremos colocar ese supuesto bienestar por encima de lo que Dios ha establecido. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque nos resistimos. Entonces allí es donde nosotros debemos caer en cuenta de que obviamente siempre nuestra carne va a tender a ir en contra de lo que Dios quiere. Y obviamente eso va a anular totalmente el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice, Jesús honró a Dios cuando cumplió su propósito en la tierra. Nosotros honramos a Dios de la misma manera, parte de lo que les decía ahorita. Ahora bien, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Traemos gloria a Dios cuando adoramos. Ahora bien, usted dirá, ¿qué es adoración? Si usted lo googlea, se va a encontrar con una cantidad brutal de definiciones. Hay gente que lo define por el griego, hay otros que usan el arameo, y eso está bueno, todo eso está bueno. Pero la adoración es cuando yo doblego mi alma y hago lo que el Señor quiere. Hay una canción que se ha vuelto ya casi un versículo que anda por allí que dice, mi obediencia es mi mejor adoración. Porque parte de adorar significa obedecer, significa estar postrado. Estar postrado es doblegar mi humanidad,
¿ok? Ante lo que el Señor quiere. Y eso trae gloria al Señor. Eso es una forma de adorar. En la clase anterior le decía a la clase que Efesios capítulo 1 menciona par de veces que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, si la alabanza, si la adoración tiene que ver con estar rendido al Señor, cuando yo doblego mi alma, cuando yo doblego mis sentimientos, cuando yo doblego mis emociones, entonces estoy adorando al Señor. Amén. Dice, traemos gloria cuando amamos a otros creyentes. ¿Por qué? ¿Alguien se atrevería a decirme por qué traemos gloria a Dios cuando amamos a otra persona, a otro creyente? Buena esa, me gusta. ¿Alguien más? Traemos gloria a Dios cuando amamos a otros creyentes. Exacto, estamos obedeciendo un principio. En mi iglesia nosotros tenemos es como un lema donde decimos amar a Dios, amar al mundo, no amar las cosas del mundo, amar a los que están perdidos, ser y hacer iglesia. Y parte de eso tiene que ver con esto. Debemos amar a los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuán difícil es ese? Porque hay gente que la pone difícil. ¿Sí o qué? De repente para algunos, en algunos momentos es fácil. ¿Quién no ama a Quitamancha? Quitamancha está pendiente de todo, nos ayuda, ¿sí o qué? Ok, traemos gloria a Dios cuando nos hacemos como Cristo. Y sabe, este tema me gusta mucho porque tiene que ver con la naturaleza nuestra. Nosotros cuando nacemos bajo una naturaleza caída. ¿Por qué les digo que por qué nacemos en una naturaleza caída? Porque obviamente nosotros, la Biblia habla de que fuimos engendrados de pecado. ¿Por qué de pecado? Bueno, sencillamente porque todos los hombres fueron destituidos de la gloria de Dios. Y no es hasta que nosotros, de nuestra voluntad, aceptamos a Jesús en nuestro corazón y comenzamos a servir, comenzamos a amarlo, a adorarlo, a obedecerlo, no es cuando nuestra naturaleza comienza a cambiar. Entonces nosotros necesitamos comprender de que la naturaleza que nosotros manifestamos tiene mucho que ver con traer gloria al Señor. Tiene muchísimo que ver. Si yo digo que soy creyente, pero mis acciones continuamente reflejan lo contrario, entonces estoy de repente el mensaje, lo que yo estoy diciendo podría estar correcto, pero el mensaje que estoy transmitiendo es incorrecto. Es como aquel que le dice a los hijos, no robes. Pero resulta que pasa por el supermercado, agarra una manzana y se la come. Usted está transmitiendo algo correcto, pero sus acciones están enviando un mensaje equivocado. Y eso tiene que ver con nuestra naturaleza. No es no es cuán santo yo puedo aparentarme, es realmente cuán alineado a la voluntad de Dios, cuán alineado a la naturaleza de Dios yo estoy cuando estoy solo delante de Él. Ojo con eso. Dice, traemos gloria a Dios cuando servimos a otros con nuestros dones. En estos días hablábamos acá en el devocional acerca de los dones. Y los dones decíamos que somos administradores de lo que Dios nos ha entregado y que esos dones en primer lugar no son nuestros. En segundo lugar, que debemos ponerlos por obra. Y en tercer lugar, que debemos honrar a los demás con nuestros dones. Porque los dones no están para nosotros mismos. Los dones fueron puestos para que los pongamos, valga la redundancia, los pongamos por obra para el Señor. Amén. Dice, traemos gloria cuando hablamos a otros de Él. Y aquí tiene que ver inherentemente la obediencia de nuevo. ¿Por qué la obediencia? Jesús le dijo a los discípulos, por tanto, id. Y ya esto nos lo han explicado a todos. Esa D que está después de la I es un imperativo, es una orden. Por tanto, id y predicad las buenas nuevas de salvación. Usted se lo sabe, Mateo 24. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿cuál será la razón? ¿Cuál será su razón para vivir? Dice, para que pueda vivir el resto de su vida para la gloria de Dios, esto está heavy, necesitará hacer cambios en sus prioridades. Dice, en su horario, en sus relaciones y en todo lo demás. Algunas veces tendrá que escoger el camino difícil en lugar de fácil. Yo corregiría esto. Yo diría que siempre usted tendrá que escoger el camino difícil al lugar fácil.
Porque no hay camino fácil que nos acerque a Dios. No existe. No hay. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, se trata o sea, no va a estar tan sencilla la cosa. Por eso es que es delicado cuando la gente predica un evangelio donde todo es risa, felicidad y alegría. Ese evangelio no existe. Y no estoy diciendo que entrar en el evangelio, creer en el Señor, va a desatar una nube de calamidad para su vida. No, tampoco le estoy diciendo eso. Pero es muy irresponsable vender un evangelio donde todo es felicidad, vender un propósito donde todo es alegría, todas son fiestas, y resulta que nunca nuestro carácter fue procesado, nunca pasamos por pruebas para demostrar nuestra fe, nunca pasamos por situaciones para poder tener un testimonio y decir, sí, realmente Dios está obrando en mi vida. Porque es muy bonito cuando todo está marchando bien decir, yo estoy con el Señor. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la necesidad, Pablo le dijo, Pablo escribe en una de sus cartas, dice, he aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Y luego dice, por tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un montón de gente que le gusta la última parte del versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque creen que es como si se metieran un suero de empoderamiento. Ahora yo soy súper poderoso. No, quieto ahí, tigre. No es así. He aprendido a vivir en la abundancia. O sea, aún con abundancia honro al Señor y no envanezco mi corazón. Cuando tengo necesidad, no reniego del Señor, aguanto mi proceso y por tanto eso me permite poderlo todo en Cristo, que es quien nos fortalece. Amén. Ahora bien, les decía, el tema de las prioridades en su horario, ¿sabe? Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque nosotros vivimos en un mundo que está automatizado. Y si yo les pregunto a ustedes qué van a hacer al salir de aquí, todos tienen algo que hacer, estoy seguro. Es muy poco probable que alguien me diga, no tengo nada que hacer. Exacto, va al autocine. Luego del autocine, usted va a su casa, tiene que hacer un montón de cosas, 9 de la noche, 10 de la noche, a dormir todo el mundo. Mañana, ya usted hoy a las 9 de la noche, va a estar pensando en lo que tiene que hacer mañana. Y luego va a pensar en lo que va a hacer el domingo. Hay gente que se planifica hasta una semana. El lunes voy a hacer esto. Y por eso les decía, está heavy, porque para nosotros realmente vivir para la gloria de Dios tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Y entonces, ¿en qué tiempo yo busco al Señor? ¿En qué tiempo yo oro a Dios? ¿Sabe? Aquí en el movimiento nos encanta decir que oramos 3, 4, 5, 7 y 14 horas al día. Y eso está bueno, yo no estoy diciendo que no lo hagan. El tema es que si usted ora 13 horas al día, cuando trabaja, cuando duerme, cuando sirve, cuando se baña, ¿sí me explico? Esto se los digo para traer conciencia de que realmente nosotros debemos meter en nuestra planificación y colocar en primer lugar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque cuando Dios no está en primer lugar en mi vida, algo está en primer lugar. Es tan sencillo como eso. En estos días le conversaba a alguien y decía, hay gente que vive para trabajar. Gente que está 24 horas metidos en el trabajo. Ahora me pregunto, ¿cómo está la familia? Si trabajas 24 horas, ¿quién atiende a tu esposa? ¿Quién atiende a tus hijos? ¿Te conocen tus hijos o no te conocen tus hijos? Y aunque la Biblia es clara y dice que para todo hay tiempo debajo del sol, nosotros somos los responsables de colocar prioridades. Y si yo no coloco prioridades en mi vida, ¿quién las va a colocar? Mire, cuando nosotros dejamos de hacer algo, alguien lo va a hacer por nosotros. Si usted deja de colocar principios y normas en su vida, créame que alguien se las va a colocar a usted. Tan sencillo como eso. Si usted no pone a Dios en prioridad, entonces usted está colocando otra cosa en prioridad. ¿Qué está poniendo en prioridad? Y eso es algo que nosotros debemos analizar, porque si no priorizamos nuestra relación con Dios, y ojo, Dios no es servicio. Y en esto quiero ser muy claro, porque ha habido mucha gente, muchísimos ministerios, que después de 40 años sirviendo al Señor, le preguntan, hermano, ¿y usted qué haría después de sus 40 años de servicio? Dice, de repente viajaría menos, de repente daría menos conferencias, de repente predicaría menos y atendería a mi familia.
porque se ven muy exitosos en el ministerio, de repente se ven muy exitosos en las finanzas, pero resulta que su familia es un desastre. Entonces, cuando nosotros establecemos un orden de prioridad, en primer lugar está Dios. Ahora, ¿qué es Dios? Es tu relación con Él. Son tus madrugadas con Él, o tus tardes con Él, o tus mañanas con Él. Tienen que ver con tu tiempo de lectura de la palabra, en meditar en las cosas que realmente Dios quiere para ti. El servicio está por allá y no está mal que sirvamos al Señor, ojo. No les quiero transmitir ese mensaje. Es el mayor privilegio que el hombre puede tener, servir a Dios. Pero no podemos pretender amar más el servicio a Dios que al Dios que nos da la capacidad de servir. ¿Se entendió eso? Ok. Dice, es hora de resolver este asunto. ¿Para quién va a vivir? ¿Para usted mismo o para Dios? Fíjense lo que dice. Primero crea que Dios lo ama y lo hizo para sus propósitos. En segundo lugar, reciba a Jesús en su vida como su Señor y Salvador. Reciba su perdón por sus pecados, reciba su Espíritu, quien le dará el poder para cumplir el propósito de Dios en su vida. Esto es una cadena. Conocemos al Señor, comenzamos a amar a Dios, Él ya nos amó desde un principio, a nosotros se nos revela ese amor, y ese amor que Dios deposita en nosotros va a traer como consecuencia que nosotros podamos vivir para su gloria. Amén. ¿Se comprendió eso? Chévere. Ajá. Seguimos la siguiente, Ricardo, por favor. ¿Voy rápido o vamos bien? Vamos bien, ok. Planeado para el placer de Dios. Uno de los mayores regalos que Dios le ha dado es la capacidad de disfrutar del placer. Él lo formó con 5 sentidos y emociones para que usted pueda sentir placer. Ahora, y en esto tiene que ver todo lo que nosotros podemos relacionar con placer. Hay gente que lo relaciona con la comida, hay gente que lo relaciona con, obviamente, con su relación matrimonial. Usted me entiende de lo que queremos hablar. Dios nos ha dado la capacidad de poder, en primer lugar, disfrutar de eso. Pero también nos permite caer en cuenta de que Él es un Dios que también se complace y que en teoría y en la práctica, espero en el nombre del Señor sea así, uno de nuestros principales propósitos sea complacer a nuestro Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y salió de las aguas, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y sabe una cosa, nosotros por nuestro propio mérito nunca vamos a producir complacencia al Señor. ¿Por qué les digo esto? Sencillo, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Cuando cambiamos de naturaleza y comenzamos a estar en Cristo, como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, desde ese momento, cuando estamos en Cristo, comenzamos a producir placer para Dios, porque estamos haciendo la voluntad de Él. Estamos siendo parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué mira Dios en nosotros? Nuestros pecados. ¿Qué puede ver Dios en nosotros? Imperfecciones. Y es normal. Obviamente porque no somos perfectos, pero Él viene y mete a alguien en el medio. Ya va, este está en Cristo. Ahora es diferente, yo veo a Cristo. Y entonces ahora sí, esta persona me puede traer complacencia. Porque si no, ¿qué sería? ¿Qué somos nosotros como seres humanos? ¿Qué somos nosotros como creyentes? Personas que estamos sujetos a fallas. Hoy nos levantamos, de repente estamos 3 meses bien, todo chévere. Viene el proceso, te caíste, te rompiste. 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta, usted se levanta otra vez y sigue y vuelve a pasar, y es probable que en 3 años vuelva a pasar y que en 5 años vuelva a pasar, porque no estamos exentos de pasar por procesos. Si alguien está exento de pasar por procesos, lo envolvemos en una cajita y lo mandamos para el cielo de una vez. Pero aquí vivimos gente de carne y hueso, y eso es normal. Ahora, imagínese a un Dios perfecto vernos y ver ese continuo proceso. Por eso Jesús redimió nuestros pecados, sanó nuestras enfermedades, limpió el historial. O sea que cuando la gente va presa se le crea un historial. Ese historial fue quitado, literalmente el Señor pagó por nuestra condena, y ahora entonces nosotros podemos
dar gloria al Señor. Porque desde una naturaleza caída es imposible darle gloria a Dios. Porque Dios no admite el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. El pecado no tiene compatibilidad con Dios. Las tinieblas no tienen compatibilidad con la luz. Y Dios no tolera el pecado. Entonces nosotros no podemos pretender darle gloria a Dios desde una naturaleza caída. No podemos glorificar al Señor cuando nuestra vida está llena de pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Correr a los brazos del Señor. Corro a los brazos de mi Padre, Él me limpia y ahora me presenta ante el Señor como algo nuevo. Por eso les decía hace par de semanas atrás, la naturaleza del hombre no puede ser mejorada. El hombre no puede ser mejorado. El hombre tiene una sola opción: morir. ¿Morir para qué? Para que Cristo viva en nosotros. Por eso es que viene el tema del bautismo también. Es una analogía que morimos para el mundo y resucitamos para volver a Cristo. Y por eso es que el Señor nos resucita espiritualmente. Amén. Bien. Bueno, acá habla acerca de las emociones, que Dios también siente felicidad, se regocija, siente satisfacción. Fíjese lo siguiente, dice, darle placer a Dios es llamado adoración. La Biblia dice, el Señor se complace solo en aquellos que lo adoran y confían en su amor. Y esto es algo muy cierto. Y vuelvo al tema, si no podemos dar gloria a Dios desde una naturaleza caída, tampoco podemos adorar a Dios desde una naturaleza caída. No podemos. Nuestro propósito en Dios nunca se va a cumplir si nosotros no comenzamos a ser una nueva criatura para Él. Amén. ¿Se entiende eso? Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a definir qué es la adoración. Cualquier cosa que haga que le dé, cualquier cosa que haga que le da placer a Dios es un acto de adoración. Hay mucha gente que confunde la adoración con música. No tiene nada que ver. ¿Ok? Regularmente utilizamos la música para adorar a Dios. ¿Ok? Pero la música es simplemente el puente. Realmente lo que adora al Señor es nuestro corazón. Si la música estuviese inherentemente amalgamada o estuviese pegada a lo que es la adoración, entonces solo los músicos adorarían a Dios. ¿Y los demás qué? Quedan, o sea, el que no nació con oído, hasta ahí llegó, pues. Ya sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no. No tiene sentido. Debemos comprender de que adoramos a Dios desde el corazón. Ahora, bendecimos a Dios por el regalo de la música. Sí, yo soy músico y amo adorar al Señor a través de la música. Pero si algún día me quitasen el instrumento, o la voz, o las manos, igual mi corazón pudiese adorar. ¿Cómo adoran los mudos entonces? Quería decir algo, amada. Correcto. Correcto. Y la adoración, correcto. Una manera de adorar. No, está bien. Me escucho. Lo que hacemos cada día, Okay. nuestro comportamiento, cómo reaccionamos. Y reaccionar es un trabajo que Correcto. tenemos que ir haciendo día a día. Correcto. No nos hemos aprendido. Tenemos que ir por medio de lo que vamos estudiando, ¿verdad? El comportamiento de un ser humano ante la divinidad de ese creador, Dios, es un trabajo diario. Hoy caemos, mañana mejoramos, caemos y mejoramos. Claro. En nuestra cotidianidad. Correcto. Y nuestra intención real del corazón y mente, lo que hace mi adoración a ese Padre Correcto. Celestial. Correcto. Tiene que ver con eso, con todo lo que hacemos diariamente, con todas las formas en cómo nos comportamos. Bueno, tiene parte que ver con lo que dice acá el último ítem. Dice, la adoración no es parte de su vida, es su vida. Entonces, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos en un continuo acto de adoración. Por eso vuelvo y les repito, Efesios capítulo 1, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ahora bien, la adoración no es para su beneficio. Y muchas veces creemos que la adoración es esa herramienta para yo sentirme bien o sentirme quebrantado delante del Señor, porque la música me conmueve. Y aquí me voy a tomar un minutico para explicarles esto, porque como soy músico, quiero aclararles algo.
La música tiene la capacidad de conmover el corazón del hombre. ¿Ok? Tiene la capacidad. ¿Quién se la dio? Bueno, eso después lo podemos conversar. Pero nosotros agarramos un piano y hacemos una progresión de acordes y podemos lograr que un montón de gente se sienta triste. Bienvenido. De repente tomamos el mismo piano y hacemos otra progresión de acordes y podemos lograr que la gente se sienta alegre. ¿Ok? Porque la música tiene ese poder, tiene esa habilidad. Entonces, tenemos que cuidar mucho cuál es mi sentimiento ante la música, ante lo que mucha gente llama adoración, porque la gente agarra una canción lenta, le da play y dice, ya va que voy a escuchar la adoración aquí. Entonces, escuchamos adoración, pero no producimos adoración. Y cuidado, porque nos podemos volver consumistas de un material y creemos que estamos adorando al Señor cuando realmente simplemente estamos disfrutando de la adoración de otro. Y eso pasa mucho. No podemos sustituir nuestra adoración por la adoración de otro. Porque el hermano cantó bonito. No, porque el hermano ministra, porque el hermano se mueve en el poder de Dios. Todo eso está bueno. Pero es necesario que nosotros también produzcamos adoración desde nuestro corazón. No solamente consumir la adoración de otros, no solamente intentar emular lo que otro siente. La adoración tiene que ver con lo que yo realmente estoy sintiendo cuando doy gloria a Dios. ¿Ok? Así que cuidado con eso. Dice, este es el secreto de un estilo de vida de adoración. Hacerlo todo, lo que decía ya, compartía nuestra hermana, como si lo estuviera haciendo para Jesús. Ahí está. Si todo lo que nosotros hacemos glorifica al Señor, vamos bien. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas para satisfacer nuestra alma, mi beneficio, mi bolsillo, mis sentimientos, mis emociones, es donde empiezan las cosas a desalinearse de Dios, de la naturaleza de Dios y de la voluntad de Dios. Ok, vamos a la siguiente, Ricardo, por favor. Fíjese acá, ¿qué es lo que hace que Dios sonría? Dice, dichosamente la Biblia nos da un claro ejemplo de una vida que le dio placer a Dios. Y su nombre fue Noé. ¿Ok? ¿Cuántos se saben la historia de Noé? El tema del arca, el asunto, se salvó la familia, los demás no se salvaron, 2 de cada uno. Ok. Dice, Dios sonríe cuando lo amamos supremamente. Y ¿cómo les transmito esto? Nosotros necesitamos desarrollar una relación con Dios que vaya mucho más allá de lo que de repente nosotros podemos pensar. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces la gente, si yo quisiera establecer una relación, por ejemplo, con Gadiel. Gadiel es mi amigo, compañero de trabajo. Pero yo para conocer a Gadiel, yo necesito pasar tiempo con Gadiel, ¿correcto? Ahora, si en algún momento por mi cabeza pasara la necesidad de crear placer en Gadiel, yo necesitaría conocer su naturaleza, conocer qué es lo que le gusta, qué es lo que aborrece, ¿ok? E intentar hacer lo correcto. Ahora bien, con Dios aplica exactamente lo mismo. Hay gente que tiene una relación con Dios y esa relación puede ser fría. Hay muchos matrimonios que son fríos. ¿En qué sentido que son fríos? Sí, andan para arriba y para abajo, son como hermanitos, se agarran de la mano de vez en cuando, cumplen con sus deberes maritales, ya usted me entiende, pero la relación es fría, no hay una comunicación completa, no hay una abertura completa del corazón. Yo siempre tengo mis reservas porque yo no sé si esto de repente me va a salir con la pata volteada. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Un montón de veces. Un montón de veces, aunque a veces ponemos la cara seria, usted sabe que lo pensó. Es así, porque no lo podemos evitar, somos seres humanos. ¿Ok? Pero ¿a qué voy con esto? La relación con Dios, aun cuando yo puedo amar a Dios, mi relación de repente con Dios puede ser fría. Porque yo solo cumplo con mi deber. ¿Cuál es mi deber? Señor, yo te amo. Señor, yo hago lo que tú dices. Pero no tenemos tiempos de intimidad con el Señor.
no conocemos más allá de Dios de lo que hemos decidido conocer y comenzamos a colocarle como barreras a Dios. Pero realmente no le estamos poniendo barreras hacia afuera a Dios. Estamos poniéndonos barreras nosotros hacia adentro para que Dios no opere en esas áreas. Comenzamos a sectorizar nuestras vidas para que Dios no pueda entrar. Señor, yo te dejo entrar, pero este pedacito que está aquí, sabe que esto es mío. Aquí es donde yo guardo el rencor. Aquí es donde yo guardo la ira. Aquí es donde yo guardo los malos deseos que no se los digo a nadie, pero los tengo en la mente todo el tiempo. Eso pasa. Aquí es donde yo guardo ese becerrito de oro. Por si acaso vos te vas, yo tengo mi becerrito de oro, como hizo el pueblo de Israel. Cuando Moisés subió al monte, ellos al ratico andaban haciendo un muñeco. Porque el hombre, el corazón del hombre es engañoso. Y muchas veces el hombre va a querer, nuestra alma, nuestra carne, va a pretender sustituir a Dios. Y esto no está muy alejado. Nosotros tenemos que guardar eso. O sea, debemos guardar nuestra relación con Dios y debemos procurar que esa relación con Dios esté tan profunda que el Señor pueda sonreír cuando nosotros nos acerquemos a Él. Que el Señor pueda agradarse de nosotros cuando venimos delante de Él. Que realmente podamos reflejar a Cristo. Y cuando el Señor nos vea, diga, este tiene a Cristo. O mejor dicho, este está en Cristo. ¿Se comprende eso? Ok. Dice, Dios sonríe cuando confiamos completamente en Él. Es muy sabroso cuando afrontamos situaciones y esto está lleno, ¿sí o qué? Vamos a estar claros. ¿Sí o no? Es así. Pero cuando no, debe ser igual. Sí, el tema es que todos lo hagamos igual. Que podamos crecer a un punto donde no importando nuestra condición ni nuestra situación, sepamos de que Dios va a obrar a nuestro favor. Eso está heavy. Porque saben que esa prueba no va a venir en la felicidad. Esa prueba va a producir dolor. Esa prueba de repente va a producir una herida en el corazón. O de repente va a conmover tu fe y vas a decir, Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué ya no te siento? Señor, ¿por qué estáis permitiendo que pase por esta situación? Entonces nosotros desde una postura poco madura pudiésemos decir que confiamos en Dios completamente, pero cuidado porque cuando nosotros decimos algo, de repente esa declaración produzca una prueba en nosotros para demostrar que realmente estamos viviendo lo que estamos diciendo. Porque saben que es sabroso predicar el evangelio. Uf, es una maravilla. Pero cuando las pruebas comienzan a llegar, es difícil. A mí una vez, y se los cuento como testimonio, una vez me tocó predicar en un velorio donde había muerto un niño. Y era difícil. Y ojo, no lo tomé a la ligera, créanme que no. Hablé con los papás, estaba yo joven, tenía como 23 años. No me había casado, no tenía hijos, no tenía ni idea de lo que era perder un hijo. Y sin embargo le transmití la palabra. Porque obviamente no voy a predicar desde lo que yo sé. Aquí está la palabra, el Espíritu Santo es el consolador. A veces, mientras menos palabras mejor, lo importante es estar. Y eso fue lo que hice en ese momento. Y yo veía el dolor de ellos, lo comprendía hasta cierto punto. Cuando mi esposa abortó, uy, cuidado, ahí fue duro. Eso fue un proceso difícil. Y sobre todo nosotros no sabíamos que ella estaba embarazada. Cuando vino el asunto, nos tomó por sorpresa y tuvimos que pasar por ese proceso, que también es difícil. Pasamos momentos difíciles con nuestras dos niñas, porque las dos sufrieron atentados, como les digo yo. Ustedes están vivas porque el Señor es bueno, porque las dos pasaron por procesos de salud sumamente difíciles, muy duros. La bebé que nació hace poco, que nació hace 5 meses, el diagnóstico que ella tenía era que probablemente podía morir al nacer, porque tenía unos valores, tenía unas medidas en su cerebro que no eran normales, que estaban muy mal. Había algunas arterias, venas que estaban dilatadas. En fin, eso para un bebé era muy malo. Y el diagnóstico era terrible, era muy feo. Cuando a mi esposa le dicen, el doctor le dice, mire doctora, yo le sugiero, es más, le digo, hágalo,
suspenda el embarazo. Usted tiene que hacerse una cesárea ya. La bebé tenía 2 vueltas, o sea, estaba la situación complicada. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy sencillo confiar y decir yo creo en Dios cuando estamos en la tranquilidad, cuando estamos en la pasividad, pero se vuelve más difícil cuando vemos la situación aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Cuando vemos que el enemigo está aquí, ahí se pone la cosa difícil. Cuando vemos que la prueba está aquí. Correcto. Exacto. Sí, claro, por supuesto. Sí, correcto. Exacto, a veces las pruebas son más lentas. Correcto. Esa es la pregunta de rigor. Correcto. Claro. Tremendo. Correcto. Bueno, eso está heavy. Claro. Amén, indudablemente así es. Correcto, Pastor, para así es. concluir, Sí, ¿qué pasa cuando un creyente, un hijo de Dios, estás actuando totalmente opuesto a lo que acabas de explicar con respecto a las cosas que hacen que Dios sonría? Cuando no hay congruencia entre sus palabras con sus hechos, ¿cuál es la posición de ese creyente con Dios, con no, respecto a Dios? está muy mal. Está muy mal. Mire, nosotros podemos pretender mostrar cosas. Yo conozco un montón de gente que dicen, bueno, no un montón, pero sí conozco a varias personas que profesan ser cristianos, ser creyentes de verdad, pero su vida no transmite lo que profesan. Y lo conversábamos hace un par de minutos atrás. Cuando yo no vivo lo que profeso, lo que predico, entonces lo que yo estoy predicando se vuelve efímero, o sea, no sirve para nada, no funciona, pierde credibilidad, o sea, no tiene coherencia. Entonces una persona que aunque se pueda mostrar como creyente, pero vive su vida de espaldas a Dios, realmente eso es lo que está haciendo. Está viviendo su vida de espaldas a Dios y necesita acercarse a Dios, necesita convertirse genuinamente. En estos días me tocó ver un video de una iglesia, supuesta iglesia, en Brasil, donde el pastor era un homosexual que estaba vestido de mujer y había un montón de gente, algunos homosexuales, otros no, y ellos estaban cantando canciones cristianas, por así decirlo. O sea, ellos creían que era una iglesia funcional. Ellos podrán creer que es una iglesia funcional, pero realmente, en primer lugar, ni es una iglesia, ni son pastores, ni son cristianos. Porque yo no puedo pretender decir que soy cristiano y me opongo a la palabra. Eso es una aberración, para no decir otra cosa. O sea, eso no tiene sentido.
Realmente cuando yo digo que soy creyente, mis frutos, mis acciones, mi naturaleza debe demostrar de que Cristo vive en mí, o mejor dicho, que yo estoy en Cristo, como les explicaba. Apréndase ese versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene que ser nueva criatura. Si yo sigo atado a las cosas pasadas, estoy peligrando, ¿ok? Entonces, bueno, Dios les bendiga.